llegó el jueves de la historia de Emilio, nuestro gran colaborador, que recuerdo que en la sala de mi casa, Emilio, te dije, Emilio, ¿qué quieres hacer en el programa? Me dijiste, pues creo que no sé, no sé cómo ajustarme en contenido, no sé qué me gusta. Y te dije, eres un gran contador de historias. Ay, eso, contar historias. Te dije, wow, creo que encontramos una beta muy interesante, ¿no? Totalmente. ¿Y cuánto tiempo llevamos Ya presentando? pasaron 12 años De contar de historias. contar historias. Fíjate nada más. 12 años. Fue hace 12 años ese momento 12 en la sala de años. mi casa. Sí. Fue en el 2014. ¿Qué te parece? Estábamos ahí eso? sentados platicando. Bueno, pues hoy vamos con una historia que ojalá nos pasara a todos, ¿no? Sí. Que fuéramos millonarios por error. Híjole, bueno, depende, ¿no? Depende A ver, cuéntanos. depende cómo lo veas, porque imagínate que pides un milagro, te cae el milagro, pero también no sabes aprovechar el milagro, ¿no? O hasta dónde lo puedes ocupar. Y este es el caso precisamente de este hombre, de Luke Brett, un joven que en el 2010, Luke Brett Moore, este joven australiano de 22 años, pues tenía una cuenta de ahorros corriente en el banco de St. George, como cualquier joven en ese momento. Pues tenía ahí sus ahorritos, al final de cuentas por ahí hacía sus abonos y sus cargos y sacaba y metía dinerito. Pero bueno, de ahí salían los pagos para el préstamo de su casa, del seguro de vida, del seguro de la salud, de las cuentas en general. Pero también ese mismo año, en el 2010, sufre un accidente automovilístico, un grave accidente automovilístico, y eso, bueno, pues de alguna manera le cambia la vida. Su sueldo empieza a ser consignado en otro banco también en ese mismo año. Haciendo memoria, dice que realmente no recuerda las circunstancias exactas de por qué sucede así, es decir, que por qué de repente le mueven la cuenta a otro banco. Pero como había sin avisarle. Sí, pero además como había sufrido este accidente automovilístico con el seguro de salud, etcétera, que tenía, él piensa que pues era una cuestión obvia del sistema financiero, que bueno, pues hay que sacarle, no es lo mismo que tengas una cuenta aquí a que te pongamos otra cuenta acá en donde te vamos a depositar el pago por el tema del seguro. Y entonces, Cosa bueno, más rara. Sí, entonces dice él, bueno, pues yo pensé que así había sido. Y bueno, para acabarla de amolar dentro de todo esto, pierde el trabajo. Su novia lo termina después de 4 años y entonces se ve en una crisis. No tenía dinero, entra en una crisis económica, en una crisis emocional, le da una depresión tremenda. Y bueno, pues ya muy preocupado porque no tenía el suficiente lana para pagar la hipoteca de su casa. También dice que no tenía la menor idea de cómo le iba a hacer y optó por lo más simple, sencillo y recurrente, que es, pues híncate y reza, ¿no? Pide el milagrito. ¿Es en serio? ¿Qué te queda? O sea, no tienes dinero, no tienes novia, no tienes coche, ya no tienes trabajo, no tienes dinero, pues no tienes rézale. cuenta. Pues, Rézale, o sea, se hincó y rezó. Sí, y entonces le pide el milagro, pide un milagro. ¿A quién? Pues yo creo que a lo que está allá arriba, ¿no? A Dios. Dios. Pero ¿qué crees? Que el milagro llega. Llega, no sabe cómo, porque le cayó un pago en su cuenta, en la cuenta que tenía anteriormente. En el otro banco. En el otro banco. En el primer banco. Ajá. Y dice, bueno, seguramente es parte de los intereses que yo, del ahorro que yo tenía, que ya me lo acabé, pues a lo mejor me dieron un paguito por allí. Y bueno, pues ahí está bien. La siguiente quincena, toma la barbón, le llega otro pago de $375 para la hipoteca. Y así sucede durante 12 meses sin que el banco le dijera absolutamente nada. Y él se lo va gastando. Y él se lo va gastando. Entonces llama a la empresa de crédito inmobiliario y pide que le puedan domiciliar $2,250 a su cuenta en St. George, en el banco, para, pues, de alguna manera solventar la hipoteca. Y el banco le dice, sí, cómo no, ahí están tus $2,250. Luego pide 28,000 y también se los aprueban. O sea, las dos lanas le dicen, sí, cómo no. Queda estupefacto y descubre que su banco le había autorizado un crédito ilimitado. Repito, ilimitado. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo sabe.
O sea, si usted pide $100,000, se los vamos a dar. Se los van a dar. Si pide $5 millones, se los vamos a dar. Sí, porque el banco le da el crédito ilimitado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Es un error del banco? ¿Es un error de alguien que apretó un botón que no era? El de push red button y se equivocó y total que... Yo creo que al que apretó ese botón que no lo sienten donde avienta la NASA los cohetes porque lo lanza al espacio. Pero el tema yo no es sabía que nunca existía supo. eso, fíjate. Sí, el tema es que cuando le da eso y le autorizan el crédito por default, pues dice, ¿y si sí? Y entonces decide comprar un auto, un Alfa Romeo. Y como no le gusta, entonces lo cambia por un Hyundai Veloster, esos coches que son de 3 puertas con un techo de cristal. Pero nada más compra este Hyundai para irse a recoger a Sydney un Maserati que le costó nada más y nada menos que $36,000. Básicamente estaba esperando que el banco en algún momento lo contactara y le dijera, oye, pues ¿qué estás haciendo? Y le reclamara el dinero, pero pasaron los meses, y como no sucedía, pues entonces dice, pues vámonos a la Costa Dorada, ¿ya para qué me quedo aquí? Entonces se muda a la Costa Dorada, vuela a Surfers Paradise, un centro turístico en la costa occidental de Australia, para tomarse unas vacaciones, unas semanitas en las vacaciones. Total, tiene un crédito ilimitado. Tanto le gusta que dice... ¡Qué barbaridad! Pues aquí... O sea, ¿en qué momento este cuate no pensó, eso se paga? No, es que espérame, déjame decirte algo. Entonces llega a la costa. El tema es precisamente eso, o sea, no solamente llega a la costa en sus vacaciones, sino que además se queda, empieza la pura fiesta, empieza a visitar clubes de striptease, mujeres, alcohol, droga, cocaína y todo lo demás. Es más, se compra un banco pesquero, para que me entiendas. Tiene un Maserati en la puerta y además se compra un banco pesquero, tiene una casa, pone un negocio en Surfers Paradise, administra un almacén de ventas de mercancía y en el 2012, mientras estaba con su mamá en su casa, tocan a la puerta. Todavía no alcanzaba ni a abrir cuando de repente entra la policía ya con pistola en mano y lo arrestan. Y entonces, bueno, pues una vez arrestado, pasa la noche en la cárcel, aunque al día siguiente un magistrado le otorga la libertad bajo fianza, que paga la fianza para salir, y entonces ya con todo esto es encontrado culpable de beneficiarse económicamente de manera fraudulenta y de comerciar a sabiendas de que el dinero pues no era de él. Así que fue sentenciado a una pena de 4 años y medio en prisión. En 2 años, nada más escuchen esto, en 2 años, entre julio del 2010 y agosto del 2012, Luke realizó más de 50 retiros por $1,494,146 sin que nadie le dijera absolutamente nada. O sea, retiró 60 millones de dólares. Sí, exacto. No, 1,494,000. Pero 50 veces. 50 veces, sí. Por sí, eso. sí. Exacto. Aquí el punto es que 2 más 2. la estupidez de juventud, pues pues a mí no me va a pasar. Porque además cuando le preguntan, oiga, que no pensaste no, pues al principio sí, pero ya después no, dije, pues total, es una minita de oro que me está dando y la verdad ¿Pero nunca... pagaba esos créditos? ¿O cómo le hacía? No, pues ni los pagaba, pues simplemente pues sacaba dinero y ya. O sea, como veía que era una minita de oro ilimitada... Oigan, ¿les latería eso por 4 años de cárcel? Pregunta más bien. Es que esa es la pregunta. Ese es el tema. O sea, a ver, si yo les digo, sacan 60 millones de dólares y vas a pagar 4 años de cárcel, oigan, yo me apunto. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Todos nos apuntamos aquí, todos, sí. Él dice... Claro que sí. Él dice después del tiempo que pasó, que además, déjame decirte algo, ni siquiera pasó 4 años. Pasó solamente 6 meses en la cárcel. ¿Por qué? Porque cuando pasa todo esto... No, pues me apunto doble, oye, ¿no? Como no, ya espérate. no tenía dinero, obviamente no tiene dinero. No, pues, ajá. No tiene 0 pesos, 0 centavos, $0. Pero tiene el Maserati, tiene el barco pesquero, pero todo tiene... eso se lo quitan. Y además, pues se lo confiscan porque pues no era de él, no lo había pagado, o sea, no era dinero de él. Todo, le quitan casas, barco y pesquero, estoy igual Maserati, de burra todo. que él, mano. Sí, no, le quitan todo, entonces queda en ceros. Entonces, cuando va, le dicen, pues necesita comprobar que, bueno, cuando llega a la situación, dice que necesitaba establecer circunstancias especiales y excepcionales y dejar claro que no era un peligro o riesgo para la comunidad y que no se iba a fugar. El único problema es que ningún abogado quiso tomar su caso, porque pues le decían que era un fraudulento, un
ladrón, etcétera, deshonesto, y entonces, bueno, pues al final, como sucede esa situación, decide él tomar el caso en sus manos, su propio caso, y entonces se pone a estudiar leyes, se chutó el acta de libertad bajo fianza y el acta criminal y arma su caso. Entonces, 6 meses después... Se defendió, logra salir bajo fianza. Cuando llega al tribunal, estaba tan preparado con sus argumentos que logra ser exculpado. Y es que de acuerdo a la ley, en Australia, en ese momento, no estaba bajo la obligación legal de informarle al banco lo que estaba sucediendo. Así que el juez sí lo acusa de deshonesto, pero la respuesta del juez es: no vivimos en una sociedad donde las fallas morales te deban poner tras las rejas y te quiten la libertad. Eso le dice el juez y lo deja libre después de 6 meses. Finalmente, Pero ¿y lo vivido quién se lo quita? Lo bailado. Estudia leyes en la universidad, se hace abogado criminalista después de un tiempo y ya después de 16 años dice: si tuviera la oportunidad de vivir lo que viví, no lo haría otra vez. Porque eché a perder mi vida, perdí a mi familia, no valió la pena pasar y despertar con strippers. ¡Qué mentiroso! Y la cocaína, bueno, pues tampoco. Dice, los 6 meses de la cárcel no valieron la pena por lo que viví. Yo diría, pues 6 meses de cárcel. O sea, ahora sí, pero la pregunta es, no 4 años. No, lo vuelvo a repetir. A ver, 6 meses de cárcel para que tú disfrutes. ¿Durante cuántos años? 2 años. ¿De 60 millones de dólares? Sí. Es que todos somos bien corruptos, oigan. Miren, todos dicen que sí. $1 millón que te regalen por eso, nada más decir. O sea, $1 millón por 6 meses en la cárcel. Ya ni siquiera que los disfrutes en ese momento, que te digan en este momento, a ver, Fer. Pero es que no es 1 millón, Emilio, estás mal en la cifra. Son de a millón que sacó durante 50 veces. No. En las 50 veces que hizo disposición. ¿Sacó el millón? Sacó el millón. Ah, no, qué burro. No lo hago. ¿Por $1 millón? $1 millón. No, 6 meses en la cárcel, no. Por 60, sí. No. Tú no, tú pues sí, es que por $1 millón. ¿Cuánto es $1 millón en pesos mexicanos? 20 millones de pesos. No, ¿Qué sí, dicen que sí? Sí me aviento 6 meses. Mira, en 6 meses nada más no me baño para no levantar el jabón en la regadera, pero sí me aviento el $1 millón.